Oaxaca, 1969. El sol de abril apenas comenzaba a calentar las tejas rojas del mercado de abastos, pero el aire ya cargaba con el hedor dulzón y repugnante que se había adherido a las calles cercanas a la panadería de Doña Remedios. No era el aroma a levadura fresca ni a pan recién horneado que uno esperaría de un establecimiento tan antiguo. Aquello era una mezcla nauseabunda que recordaba a carne putrefacta y a algo más, algo sutilmente mineral, como el polvo de cal que se usa para sepulturas. Los vecinos, hombres y mujeres curtidos por el trabajo y la vida en el barrio de La Noria, se habían acostumbrado a la viuda Remedios, una mujer de rostro severo y manos callosas que había heredado el negocio de sus padres. Pero en las últimas semanas, esa costumbre se había transformado en una inquietud, silenciosa, en murmullos que se disolvían en el bullicio cotidiano. Aquel martes por la mañana, la inquietud alcanzó su punto de ebullición. El pequeño José Luis, un niño de apenas 7 años, hijo de la señora Elena, la verdulera del puesto de enfrente, jugaba con su canica favorita cerca del callejón lateral de la panadería. La puerta de carga estaba entreabierta, y por una rendija, el niño vio algo que lo dejó inmóvil, paralizado por una visión que su mente infantil apenas podía procesar. En el suelo de tierra, entre sacos de harina y costales vacíos, había un trozo de tela oscura, y de debajo de ella asomaba un pie de aspecto extraño, pálido, y con las uñas amarillentas, que no parecía de un animal. Gritó con la voz rota por el terror, un grito que atrajo a su madre, a los vecinos, y finalmente, a la autoridad. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El cabo Rigoberto Menéndez, un hombre de 52 años, con un bigote espeso y una mirada que había visto demasiado, fue el primero en entrar. Menéndez no era un novato. Llevaba 25 años en la Policía Judicial de Oaxaca. Había desentrañado secuestros, robos y algunos de los crímenes pasionales más intrincados de la región. Su especialidad era lo que él llamaba la lectura del silencio, la capacidad de entender lo que las víctimas o los lugares de los crímenes no podían decir con palabras, pero sí con detalles sutiles. Había ascendido por mérito y por una tenacidad que pocos poseían, y aunque la burocracia y la corrupción de la época a menudo lo frustraban, su ética profesional permanecía inquebrantable. Este caso, sin embargo, se sentía distinto, pesado, como una losa de concreto sobre el alma. La escena en el callejón era macabra. El pie pertenecía al cuerpo de un hombre anciano, envuelto precariamente en una lona de rafia. El rostro, visible a través de un desgarro en la lona, era el de don Hilario, el sastre de 81 años que había desaparecido hacía una semana. Don Hilario era conocido por su amabilidad y por la puntualidad con la que cada mañana caminaba al mercado a comprar su prensa y un pan dulce en la panadería de Remedios. Su desaparición había sido reportada, pero en aquella época, los ancianos a menudo se extraviaban o simplemente morían en algún rincón olvidado. Nadie había sospechado lo que había detrás de esas paredes. El cabo Menéndez ordenó acordonar la zona, una tarea difícil en un mercado bullicioso, y llamó a la unidad de peritos, que tardaría horas en llegar con su equipo rudimentario. La panadería de Doña Remedios, con sus paredes encaladas y su letrero de madera carcomida, era un lugar que a simple vista no levantaba sospechas. Dentro, el aroma a pan se mezclaba ahora con un olor metálico, casi ferroso, que el cabo Menéndez reconoció al instante: el olor de la sangre. La viuda, una mujer menuda pero de complexión fuerte, con los cabellos grises recogidos en un chongo apretado, observaba la escena desde la entrada de su local con una indiferencia pasmosa. Sus ojos, pequeños y hundidos, no mostraban ni sorpresa ni miedo, solo una especie de cansancio antiguo. Cuando Menéndez intentó interrogarla, ella solo respondió con monosílabos:
negando saber nada del cuerpo, de don Hilario o del hedor persistente. Las primeras extrañezas no tardaron en aparecer. El doctor Elías Morales, el médico forense del Estado, un hombre joven y ambicioso, que había estudiado en la Ciudad de México, realizó la autopsia preliminar en el improvisado anfiteatro del Hospital Civil. El cuerpo de don Hilario presentaba múltiples contusiones y fracturas, pero lo más perturbador fue la condición de sus huesos. Parecían haber sido aplastados, molidos de alguna manera, antes de la muerte. No era la típica fractura por caída o golpe, sino una pulverización casi sistemática. El doctor Morales, con su bata manchada de sangre y su rostro pálido, le mostró a Menéndez una radiografía. «Mire, cabo, esto no es normal. Es como si hubieran usado un mortero industrial. Las trabéculas óseas están desintegradas, no rotas». Mientras el forense trabajaba, Menéndez revisó los archivos de la comandancia. La desaparición de don Hilario no era la única en el barrio. En los últimos 3 años, al menos 8 ancianos, todos ellos clientes habituales de la panadería, de doña Remedios, habían desaparecido sin dejar rastro. Sus familiares habían denunciado, pero la falta de recursos y la creencia de que se trataba de fugas voluntarias o muertes naturales sin cuerpo habían archivado los casos. Estaban don Felipe, el relojero, de 76 años, desaparecido en 1967, doña Socorro, la florista, de 80 años, en 1968, y así, una lista creciente de nombres que ahora cobraban un significado siniestro. Los expedientes, amarillentos y polvorientos, apenas contenían unas pocas líneas, algunos testimonios superficiales y ni una sola pista concreta. En la panadería, la inspección inicial reveló más anomalías. El molino de harina, una máquina robusta de hierro fundido, de origen alemán, que databa de principios de siglo, tenía manchas oscuras y pegajosas en sus engranajes que no parecían de masa. El olor a carne rancia era más pronunciado cerca de la tolva de alimentación. La cocina, normalmente impecable en una panadería, estaba extrañamente limpia en algunas zonas y excesivamente sucia en otras, como si se hubieran hecho esfuerzos recientes por borrar algo. Un costal de harina, abierto a medias, revelaba una textura inusual, con pequeños gránulos, oscuros mezclados con el polvo blanco. Los peritos tomaron muestras, pero el proceso era lento, y el cabo Menéndez sentía una urgencia creciente. La noche cayó sobre Oaxaca, y con ella, la verdad comenzó a asomar su rostro deforme. El doctor Morales llamó a Menéndez a altas horas de la madrugada. Su voz temblaba. «Cabo, necesito que venga al hospital. Ahora mismo. Lo que hemos encontrado no tiene precedentes». Al llegar, el forense lo condujo al laboratorio, donde sobre una mesa de acero inoxidable, bajo una luz de quirófano, había una bandeja con muestras que parecían pequeñas piedras blanquecinas. «Esto, cabo, es material óseo, humano, procesado». Habían encontrado restos microscópicos de hueso en las muestras de harina tomadas de la panadería. No era un caso aislado. Eran decenas, quizá cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitir. Aquello era solo la punta del iceberg. La revelación del doctor Morales golpeó a Menéndez con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Material óseo humano en la harina. La idea era tan grotesca, tan impensable, que por un momento el cabo sintió el vértigo de la incredulidad. Había visto crímenes atroces, la crueldad humana en su forma más descarnada, pero aquello trascendía la simple depravación. Aquello era una profanación que desafiaba la razón. El forense, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la conmoción, le explicó los detalles técnicos. Las partículas de hueso, identificadas mediante un examen microscópico y una prueba de reactivos específica para tejido orgánico, mostraban signos de haber sido sometidas a una presión extrema, una molienda fina y persistente. No eran fragmentos grandes, sino un polvo casi imperceptible, mezclado con las partículas de trigo y maíz que componían la harina. Había también, en menor medida,
rastros de tejido muscular y adiposo, completamente deshidratados y pulverizados. «Es como si hubieran pasado un cuerpo por un molino de grano, cabo», dijo Morales, su voz un susurro de horror. «Pero uno muy potente. No es algo que se logre con un simple mortero. De cocina, la máquina de la panadería, esa que usted mencionó, podría ser la herramienta». Menéndez asintió. La imagen de la vieja máquina alemana de hierro fundido, con sus engranajes manchados, cobrando un significado abominable. La panadería, un lugar de sustento y tradición, se había convertido en un matadero silencioso, un molino de carne humana. La implicación era clara. Doña Remedios no solo había asesinado a 1900 don Hilario, sino que había estado procesando los restos de sus víctimas, integrándolos de alguna manera en el producto que vendía a diario. La sola idea de que la gente del barrio había estado comiendo pan con esos ingredientes ocultos, sin saberlo, sin la menor sospecha, era nauseabunda. El cabo Menéndez regresó a la comandancia con un nuevo sentido de urgencia. La madrugada era fría, y las calles de Oaxaca dormían bajo una luna menguante. Sabía que se enfrentaba a algo más grande que un simple homicidio. La lista de ancianos desaparecidos, archivada y olvidada, ahora era una evidencia irrefutable de un patrón, de un horror que se había gestado en las sombras de la noria durante años. Necesitaba pruebas más contundentes. Necesitaba conectar a Remedios con cada una de esas desapariciones, y necesitaba hacerlo antes de que la burocracia o la corrupción, siempre presentes, intentaran enterrar el caso. A la mañana siguiente, Menéndez convocó a su equipo más cercano. El sargento Robles, un hombre leal y eficiente, y la joven perito forense, licenciada Ana María Pérez, recién llegada de la capital y con ideas frescas, aunque a veces demasiado audaces para el sistema. Les expuso la situación, mostrando las radiografías de don Hilario y los resultados de las muestras de harina. La reacción fue de asombro y repulsión. «¿Restos humanos en la harina?», preguntó Robles, con una mueca de incredulidad. «¿La viuda Remedios ha estado vendiendo pan con eso?». Ana María, más pragmática, ya estaba elaborando una estrategia. «Necesitamos revisar los archivos de todos los molinos industriales de la región. Si esa máquina es capaz de hacer esto, debe ser muy específica, y necesitamos una orden para desmantelar y analizar el molino de la panadería a fondo». La investigación se intensificó. Menéndez y Robles visitaron los domicilios de los ancianos desaparecidos. Las entrevistas con los familiares, antes superficiales y resignadas, ahora revelaban detalles perturbadores. Doña Socorro, la florista, había sido vista por última vez dirigiéndose a la panadería de Remedios. Don Felipe, el relojero, también era cliente asiduo. En cada casa, el patrón era el mismo. El anciano salía, a menudo para hacer una compra trivial o una gestión rutinaria, y nunca regresaba. Y en casi todos los casos, el último lugar conocido era la panadería, o al menos sus inmediaciones. Los testimonios se acumulaban, formando un mosaico de desapariciones silenciosas, invisibles para la autoridad de la época, pero ahora dolorosamente evidentes. Las autoridades superiores, sin embargo, no tardaron en mostrar su reticencia. El comandante jefe, un hombre con ambiciones políticas, no quería un escándalo que pudiera empañar la imagen de Oaxaca. «Menéndez, ¿está seguro de esto? ¿Restos humanos en la harina? Suena a cuento de brujas. ¿No será una equivocación del forense? ¿Un error en los análisis? Esto podría arruinar la reputación del mercado, del Estado entero». La presión para minimizar el caso, para encontrar una explicación más razonable y menos sensacionalista, era palpable. Pero Menéndez, con la obstinación que lo caracterizaba, se negó a ceder. «Comandante, los resultados son irrefutables, y los ancianos desaparecidos no es una coincidencia. Hay un patrón, un depredador en el corazón de nuestro barrio». Mientras la burocracia se movía lentamente, Ana María Pérez, con la ayuda de un ingeniero mecánico jubilado, comenzó a investigar los molinos industriales.
Descubrieron que el molino de Doña Remedios, un modelo antiguo pero robusto, fabricado en Alemania en 1910, era inusualmente potente para una panadería de barrio. Su diseño original permitía moler granos duros, pero con ciertas modificaciones que un técnico hábil podría haber realizado. Su capacidad destructiva se multiplicaba. En los registros de mantenimiento, encontraron que la máquina había sido ajustada varias veces a lo largo de los años por un mecánico local, un hombre llamado Anastasio Vargas, que había fallecido de causas naturales hacía 3 años. Vargas era conocido por su ingenio y por aceptar trabajos especiales, sin hacer demasiadas preguntas. La revelación de la capacidad del molino, junto con la evidencia forense, era una pieza crucial del rompecabezas. Aquella máquina no solo molía harina, era un artefacto de horror, transformado para un propósito macabro. La panadería, que había sido un pilar de la comunidad durante décadas, un lugar donde las familias compraban su pan de cada día, se erigía ahora como un monumento a la depravación. Los vecinos, que habían ignorado el olor extraño, los murmullos, el silencio de la viuda, ahora comenzaban a recordar pequeños detalles, gestos, miradas que antes parecían insignificantes, pero que ahora se teñían de una oscuridad siniestra. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. La conexión con casos similares antiguos en la misma región comenzó a surgir a través de los archivos polvorientos del diario local, El Imparcial de Oaxaca. Menéndez y Ana María pasaron días enteros en la hemeroteca, consultando periódicos encuadernados, con páginas amarillentas y quebradizas. Buscaron noticias de desapariciones de ancianos, de personas solitarias, en barrios cercanos o incluso en otras ciudades del estado, durante las décadas anteriores. Lo que encontraron fue escalofriante. Artículos breves, a menudo relegados a las páginas interiores, reportaban la desaparición de varios indigentes en los años 1940 y 1950 en un barrio de la periferia de la ciudad, cerca de un antiguo matadero. No había cuerpos, no había pistas, y los casos se habían cerrado por falta de evidencia. Eran incidentes aislados, nunca conectados, oficialmente. Pero al comparar los patrones, Menéndez notó algo. Las desapariciones ocurrían en ciclos, con picos cada ciertos años, siempre afectando a personas mayores o vulnerables. Y siempre, la ausencia de cuerpos era la constante. Era como si un fantasma de la ciudad se llevara a los ancianos sin dejar rastro. El cabo Menéndez visitó a don Ernesto Salazar, un archivista jubilado de la Dirección de Seguridad Pública, un hombre de 78 años con una memoria prodigiosa y una pasión por los expedientes olvidados. Don Ernesto, con sus gafas de montura de carey y su voz rasposa por el tabaco, recordaba vagamente esos casos sin cuerpo. «Ah, sí, cabo, los fantasmas de Oaxaca», les decíamos en la policía. Siempre cerca de algún establecimiento de comida, de algún molino o panadería antigua. Nunca pudimos probar nada. Los cuerpos simplemente se desvanecían. O al menos, eso creíamos. Don Ernesto sacó de un viejo baúl una caja de zapatos llena de recortes de periódicos y notas manuscritas, su archivo personal de casos curiosos. Entre ellos, había un artículo de 1939 que hablaba de una serie de desapariciones en un pueblo cercano, donde el único negocio próspero era una carnicería que también procesaba sus propios embutidos. El dueño, un hombre huraño y solitario, había muerto en un incendio misterioso, y los rumores de que molía algo más que carne se habían extendido, pero nunca se probaron. La conexión era tenue, casi folclórica, pero para Menéndez era una confirmación aterradora. El horror de la panadera viuda no era un hecho aislado. Era parte de un patrón, una sombra antigua que se cernía sobre Oaxaca, adaptándose y sobreviviendo a través de las décadas. La idea de que aquello venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, con un patrón perturbador, le heló la sangre. La orden de cateo para la panadería de Doña Remedios llegó finalmente, después de semanas de papeleo
y de sortear la resistencia de las autoridades superiores. Menéndez, Robles y Ana María, acompañados por un equipo de peritos y un par de agentes, irrumpieron en el local una mañana temprano, antes de que el sol calentara las calles de la Noria. El olor a pan fresco, que antes había sido reconfortante, ahora se sentía como una burla macabra, mezclado con un hedor subyacente a humedad y algo indefiniblemente putrefacto. La panadería, en la superficie, parecía normal, con sus estantes vacíos y el mostrador de madera pulcra, pero el equipo se dirigió directamente a la cocina y más allá, a un pequeño cuarto de almacenamiento que Remedios había mantenido siempre cerrado con un candado oxidado. Al forzar la cerradura, se encontraron con una oscuridad densa y un aire viciado que les golpeó el rostro. Dentro, la luz de las linternas reveló un espectáculo nauseabundo. En el centro del cuarto, el molino alemán de hierro fundido se alzaba como un monumento al horror. Sus engranajes, al ser inspeccionados más de cerca, mostraban residuos secos de un color oscuro, casi negro, que no eran harina. En el suelo, junto a la base del molino, había un charco de líquido seco y pegajoso, de un tono rojizo parduzco, cubierto de insectos. Pero lo más impactante fue lo que encontraron en un rincón, oculto bajo una lona vieja. Eran varios sacos de yute, similares a los que se usaban para la harina, pero estos estaban llenos de fragmentos óseos más grandes, algunos aún con pequeños trozos de cartílago adheridos. Había restos de cráneos, vértebras, costillas, todos quebrados y desorganizados, como si hubieran sido triturados de forma rudimentaria antes de pasar por el molino. Ana María, con un pañuelo cubriendo su boca y nariz, examinó los restos con una mezcla de profesionalismo y náusea. Cabo, esto es innegable. Son restos humanos. Y por el grado de descomposición y el tipo de fracturas, puedo decir que algunos son de don Hilario, pero otros son de personas diferentes. Y llevan aquí mucho tiempo. Años, quizá. La visión de los sacos, el olor dulzón de la putrefacción y la evidencia irrefutable de la atrocidad golpearon a todos los presentes. Era el infierno materializado en un rincón olvidado de una panadería. Entre los escombros y el polvo, Menéndez encontró un cuaderno de contabilidad antiguo, con tapas de cuero, escondido en un hueco de la pared. No era un libro de cuentas de panadería. Era un registro meticuloso, escrito con una caligrafía pulcra y firme, donde Remedios anotaba nombres, fechas y cantidades. No eran ventas de pan. Eran los nombres de los ancianos desaparecidos, junto a fechas que coincidían con sus ausencias, y una extraña columna de números que Menéndez no pudo descifrar de inmediato. Al lado de cada nombre, una pequeña marca, como un cheque, y a veces una breve anotación. Pobre, solo, sin familia, nadie lo extrañará. Aquello no era solo un registro de víctimas. Era una justificación macabra, un inventario de soledades explotadas. La revelación del horror completo era más devastadora de lo que Menéndez había imaginado. No era solo una viuda desquiciada. Era un sistema de depravación silenciosa que se había perpetuado durante décadas, con la complicidad tácita de la indiferencia social. El cuaderno de Remedios revelaba que había estado operando desde principios de los años 60 y las notas de don Ernesto Salazar indicaban que el patrón de desapariciones de ancianos en Oaxaca se remontaba aún más atrás. La panadera no era la única, ni la primera. Era una heredera de un horror ancestral, de una práctica que se camuflaba en la rutina, en la necesidad de las personas de comer. La conexión entre las desapariciones y la panadería era ahora innegable. Remedios había atraído a sus víctimas, ancianos solitarios y vulnerables que confiaban en ella. Los había asesinado y luego había procesado sus cuerpos en el molino, mezclando sus restos con la harina que vendía a la comunidad. La idea de que el pan de cada día, el sustento de tantas familias, estuviera contaminado con la esencia de la muerte, era una blasfemia que helaba la sangre. Menéndez sintió una rabia fría y una determinación inquebrantable. No podía permitir que esto quedara impune, que se silenciara.
Había demasiadas vidas afectadas, demasiadas verdades enterradas. La detención de doña Remedios fue un evento discreto, casi en secreto, para evitar el pánico en la comunidad. Fue encontrada en su casa, sentada tranquilamente en su mecedora, con la mirada perdida en algún punto distante. Cuando Menéndez le mostró el cuaderno y le preguntó sobre los restos en la panadería, ella no negó nada. Sus ojos, vacíos y sin emoción, solo se fijaron en él. Tenían que irse, dijo con una voz monótona, casi inaudible. Eran una carga, y la carne alimenta. El pan siempre debe ser sustancioso. No había remordimiento, solo una lógica retorcida y brutal. El juicio fue un escándalo silencioso. La prensa local, bajo la presión de las autoridades, apenas cubrió el caso, presentándolo como el acto aislado de una mujer perturbada. Doña Remedios fue declarada culpable de múltiples homicidios, aunque el número exacto de víctimas nunca se pudo determinar con certeza. Se habló de demencia transitoria para explicar lo inexplicable, para evitar que la verdad completa de lo que había ocurrido en la panadería de la Noria saliera a la luz. Fue sentenciada a la pena máxima y recluida en el penal de Santa María Iscotel, donde murió pocos años después, de causas naturales, llevándose consigo los secretos más oscuros de su macabra profesión. Menéndez, a pesar de haber resuelto el caso, cargó con el peso de la verdad incompleta. Sabía que la historia de Remedios era solo una parte de un patrón más grande, de una indiferencia y una vulnerabilidad que permitían que tales horrores florecieran en las sombras. Su reputación como investigador, aunque intachable, se vio empañada por la naturaleza grotesca del caso. Se retiró de la policía judicial unos años después, cansado, desilusionado, con la imagen de los sacos de huesos y el olor del molino grabados para siempre en su memoria. La panadería de doña Remedios fue demolida poco después del juicio. En su lugar, se construyó un pequeño parque público, con columpios y un par de bancas de hierro forjado. Los niños jugaban allí, riendo y gritando, ajenos a la historia que la tierra ocultaba. Pero los viejos del barrio, aquellos que recordaban el pan de Remedios y las desapariciones silenciosas, nunca pisaron el parque. Preferían caminar por el otro lado de la calle, con una sombra de miedo en sus ojos. Los rumores persistieron, que a veces, en las noches de luna nueva, se podía escuchar el chirrido de un molino antiguo bajo el suelo, o el tenue olor a pan y algo más, algo rancio y metálico. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy, en silencio? El horror de la panadera viuda fue un capítulo oscuro en la historia de Oaxaca, una advertencia de que la maldad puede esconderse a plena vista, disfrazada de la más inocente de las profesiones, dejando un legado de preguntas sin respuesta y un escalofrío que, para algunos, aún persiste en el aire.